Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha mantenido a las redes sociales en llamas, un tema que ha hecho suspirar a miles, incluso a millones. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de ese posible, ese rumoreado, ese reencuentro romántico. Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y, por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis de tendencias y mucho más. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Vamos, denle clic al botón. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, de risas compartidas, de miradas que lo dicen todo. Su romance en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkap trascendió la ficción y se convirtió en una realidad palpable, un cuento de hadas moderno que conquistó corazones en todo el mundo. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia de Hande y Kerem tuvo su propio giro inesperado. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de que algún día, ese amor renaciera de las cenizas. Y es precisamente esa esperanza la que ha vuelto a encenderse con fuerza en los últimos días. ¿Qué ha pasado para que estemos hablando de un posible reencuentro romántico? Bueno, las redes sociales han estado repletas de rumores, de fotos sospechosas, de mensajes encriptados y de testimonios de fuentes cercanas a la pareja. La verdad es que la información es confusa y a veces contradictoria, pero hay una cosa que es innegable: la química entre Hande y Kerem sigue siendo innegable. Recordemos un poco su historia. Desde el principio su conexión fue evidente. Los sets de grabación de Sen Kalkap se convirtieron en el escenario perfecto para que floreciera un amor que al principio negaban con vehemencia. Pero era imposible ocultar lo que sentían. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que estaban enamorados. Los más observadores recordarán las entrevistas donde, aunque profesionales y correctos, sus ojos no podían evitar buscarse. Las risas compartidas durante las pausas del rodaje, capturadas por los fans que acechaban cerca de los estudios, se convirtieron en material precioso para alimentar la ilusión de un romance en ciernes. Incluso los miembros del equipo de producción admitían, bajo la promesa de anonimato, que la energía entre Hande y Kerem era palpable y diferente a la que se suele encontrar entre compañeros de trabajo. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama internacional. Sus fotos juntos eran virales al instante, sus apariciones públicas causaban furor y sus fans no podían dejar de hablar de ellos. Eran la personificación del amor perfecto. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, sus outfits coordinados, sus manos entrelazadas y sus miradas cómplices creaban una atmósfera de cuento de hadas. Las revistas del corazón competían por tenerlos en portada, y las marcas de lujo se peleaban por convertirlos en embajadores. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de amor y apoyo de fans de todas partes del mundo, quienes veían en ellos la prueba de que el amor verdadero existe. Los Hanke, como cariñosamente se les llamaba, eran un fenómeno global. Pero como dije antes, la perfección no existe. Y su relación, como todas, tuvo sus altibajos. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, y aunque intentaron mantener la calma y desmentir las especulaciones, finalmente la noticia de su ruptura se hizo oficial. Fue un golpe duro para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho sobre la presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias irreconciliables. Algunos apuntaban a que el ritmo frenético del rodaje de la serie había desgastado la relación, otros a que la fama repentina había transformado a ambos y a que la convivencia se había vuelto insostenible. Sea cual sea la verdad, la noticia de su separación dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande se centró en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también continuó trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero.
Ande se volcó en proyectos ambiciosos, demostrando su versatilidad como actriz en roles que desafiaban su imagen de chica dulce. Su presencia en eventos de moda se hizo más frecuente, convirtiéndose en un icono de estilo. Kerem, por su parte, exploró nuevos horizontes, participando en producciones internacionales y demostrando su talento en diferentes géneros. Ambos se esforzaron por demostrar que eran mucho más que la pareja mediática que habían sido, y por construir una carrera sólida y respetada en la industria del entretenimiento. Pero a pesar de la distancia física y emocional, la sombra de su relación siempre estuvo presente. Los fans nunca dejaron de preguntarse si algún día volverían a estar juntos, y los medios de comunicación seguían de cerca cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que pudiera indicar un posible reencuentro. Los Hanke seguían vivos en el corazón de muchos, que se aferraban a la esperanza de que su amor pudiera superar los obstáculos y volver a florecer. Cada cumpleaños, cada evento público, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa, buscando un indicio que confirmara sus sospechas. Las teorías conspirativas se multiplicaban, y los fans se convertían en verdaderos detectives, buscando pistas en cada detalle. Y es aquí donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. En las últimas semanas, han surgido varias informaciones que apuntan a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Una de las pistas más comentadas es una serie de fotos que fueron publicadas en las redes sociales y que muestran a Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque no juntos en la misma imagen. Algunos fans creen que se trata de una coincidencia, mientras que otros están convencidos de que es una prueba de que están pasando tiempo juntos en secreto. Una fotografía en particular, tomada aparentemente en un restaurante de Estambul conocido por su ambiente romántico, desató la histeria colectiva. Aunque Hande y Kerem no aparecían juntos en la misma imagen, la coincidencia de la ubicación y la hora de publicación alimentó la teoría de una cita secreta. Otra imagen supuestamente tomada en un aeropuerto, mostraba a dos personas con una silueta similar a la de Hande y Kerem esperando en la misma sala de embarque. Si bien la calidad de la imagen era baja y no permitía confirmar la identidad de los individuos, muchos fans vieron en ella la prueba definitiva de que la pareja estaba viajando junta. Otro rumor que ha cobrado fuerza es el de que Hande y Kerem han estado manteniendo contacto a través de amigos en común. Al parecer, han estado hablando por teléfono y enviándose mensajes, y algunos incluso afirman que han tenido citas secretas. Según fuentes cercanas a la pareja, algunos amigos en común han estado actuando como mediadores, facilitando el contacto entre Hande y Kerem y creando oportunidades para que se reencuentren. Se dice que estas citas secretas han tenido lugar en lugares discretos y alejados del bullicio mediático, como casas de amigos o restaurantes poco concurridos. Algunos incluso aseguran que Hande y Kerem han estado trabajando en terapia de pareja, buscando herramientas para superar los obstáculos que llevaron a su ruptura y construir una relación más sólida y duradera. También hay que tener en cuenta el factor del tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde su ruptura, y ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación y sobre lo que quieren en el futuro. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que se equivocaron al separarse y que quieren darse una segunda oportunidad. El tiempo cura heridas y permite poner las cosas en perspectiva. Es posible que Hande y Kerem, con la madurez que da el tiempo, hayan logrado comprender los errores del pasado y estén dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro juntos. La distancia física y emocional les ha permitido extrañarse y valorar lo que tenían, y darse cuenta de que el amor que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para dejarlo escapar. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando entre Hande y Kerem. Pero lo que sí es cierto es que la posibilidad de un reencuentro romántico ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de muchos fans. La expectación es palpable en las redes sociales, donde los fans se han organizado en grupos para analizar cada detalle y compartir sus teorías. El hashtag #AnkerReunión se ha convertido en tendencia global, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo y esperanza. Los foros de fans se han llenado de debates acalorados, donde se discuten las posibilidades y se analizan los pros y los contras de una reconciliación. La ilusión de un reencuentro romántico ha unido a fans de todo el mundo, creando una comunidad virtual que comparte la misma pasión y esperanza. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por la emoción. Al fin y al cabo, la vida personal de Hande y Kerem les pertenece a ellos, y tenemos que respetar su privacidad. Pero eso no significa que no podamos soñar con un final feliz para esta historia de amor.
Es fundamental recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones propias. Su vida personal no es un espectáculo público, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o presionados por la opinión pública. Si deciden reconciliarse, será una decisión que tomen ellos dos, y debemos respetarla. Si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Imaginen la escena: Ande y Kerem se reencuentran, se miran a los ojos y se dan cuenta de que el amor entre ellos sigue vivo. Deciden dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, construyendo una relación más fuerte y madura. Se casan, tienen hijos y viven felices para siempre. ¿No sería maravilloso? La imaginación vuela y permite soñar con un futuro idílico para Ande y Kerem. Una boda de ensueño en un lugar paradisíaco, rodeados de familiares y amigos. Una vida llena de amor y felicidad, compartiendo momentos especiales y construyendo recuerdos inolvidables. Una familia numerosa, con hijos que hereden su belleza y su talento. Un final feliz digno de un cuento de hadas, donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos. Quién sabe, tal vez este cuento de hadas tenga un final feliz. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y especulando, y esperando que Ande y Kerem nos den una alegría. La esperanza es lo último que se pierde y mientras exista la posibilidad de un reencuentro romántico, los fans seguirán soñando y especulando. Solo el tiempo dirá si este cuento de hadas tendrá un final feliz, pero mientras tanto, la ilusión de un reencuentro sigue viva en el corazón de muchos. Y hablando de alegrías, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y de oportunidades. A veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que debamos perder la esperanza. Siempre hay que seguir adelante con una sonrisa en el rostro y con la ilusión de que lo mejor está por venir. En resumen, hemos explorado el posible reencuentro romántico entre Andercel y Kerem Bürsin, analizando los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans. Hemos recordado su historia de amor y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones personales. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre los rumores y las especulaciones? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.